En esta ocasión trataremos sobre el conflicto entre normas sucesivas. Cabe señalar que existe una gran relación entre lo que es el derecho general y el derecho especial, influenciado también directamente entre lo que tiene que ver con el derecho posterior y el derecho anterior. Difícil de decir si esto modifica el funcionamiento del principio de la ley especiales. En términos generales, la promulgación de una ley posterior tiene por objeto dejar sin efectos la ley anterior. En algunos estados se evidencia que se crea una ley posterior, pero que se deja sin efectos la ley anterior, aunque esta ley anterior haya tenido un carácter más especial y un carácter más fuerte. El caso más elemental es la adopción de un tratado en un ámbito donde se encuentra regulado totalmente por el derecho consuetudinario. En la práctica, las normas del derecho internacional pueden ser derogadas por las partes. Frente a los acuerdos, el hecho de que a veces dejen de lado el derecho consuetudinario anterior, ese se convierte en una presunción automática a favor del derecho posterior. En efecto, se había equivocado que hay una gran oposición entre costumbre y tratado. Aquí hay dos pronunciamientos a tener en cuenta. Primeramente, que los tratados pueden ser parte del proceso de la creación del derecho constitucionario. Y por otra parte, es que la conducta constitucionaria afecta la interpretación y aplicación de los tratados, y en algunos casos puede modificar el derecho de los tratados. Por tal razón, no hay ningún tipo de jerarquía general de las fuentes del derecho internacional. La relación entre un Estado determinado y una norma constitucionaria determinada tendrá siempre que decidirse de acuerdo al caso en concreto. Aquí, la máxima de la ley Specialis tiene diferentes consideraciones dadas por algunos tratadistas, de las cuales nombraré tres. Primeramente, que se ha considerado como un principio general del derecho reconocido por las naciones civilizadas, de conformidad con el párrafo primero del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Segundo, que se considera como un principio de interpretación del derecho consuetudinario. Y por último, que también se considera como una técnica a la que recurre el pensamiento jurídico para buscar analogías nacionales en el procedimiento jurídico. Como sucede con la ley Specialis, no es fácil aceptar la justificación pragmática de la ley posterior, cualquiera que sea su posición jurídica no oficial. Aquí hay, abro un paréntesis, en donde dice que se debe preferir lo de hoy a lo de ayer y que refleja más completamente las circunstancias presentes y la voluntad presente de los actores. En algunas circunstancias, el jus cogens a veces puede parecer aceptable, pues permitir que compromisos posteriores anulen compromisos anteriores, especialmente si los compromisos posteriores son partes diferentes o tienen compromisos diferentes a los anteriores. Por otra parte, vamos a hablar sobre el derecho general sobre los conflictos entre los tratados anteriores y tratados posteriores. Se dice que se encuentra regulada dentro del artículo 30 y el artículo 41 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Generalmente dicha convención ha dejado abiertas varias cuestiones y solo se va a pronunciar sobre el derecho en general. Por tanto, cabe señalar que que conviene tratar por separado lo que es el derecho general y sobre las cuestiones que se dan entre conflictos de tratados anteriores y posteriores. A esto se unen dos situaciones muy importantes, que es en primer lugar el conflicto con respecto a tratados entre partes idénticas y el conflicto que se da respecto de tratados entre partes no idénticas. Voy a explicar rápidamente lo que tiene que ver con el conflicto entre partes, de tratados entre partes idénticas. Dentro de esto se dice que cuando dos estados han concluido dos tratados sobre la misma materia, pero que no han dicho nada sobre su relación mutua, lo habitual es tratar de interpretarlos como tratados compatibles. Aquí cabe el principio de armonización. En caso de que ese intento de armonización no pueda obtenerse, entonces la máxima de la ley posterior puede convertirse en una presunción de derogar ese acuerdo anterior. Puede suceder que, por ejemplo, haya tratados que traten temas totalmente diferentes y que fuesen negociados por gobiernos diferentes. En esa cuestión radica más la intención de las partes de derogar el acuerdo y que esa intención prevalezca más que la intención de la ley especialis. Las mismas interpretaciones y las intenciones han de tenerse en cuenta cuando se trata de tratados multilaterales entre partes idénticas.
Se puede decir que muchos autores, incluido el consultor que se dio en la conferencia de Viena, el señor Sir Warlock, aduce que la fecha crítica para determinar el momento de la ley anterior o posterior es la fecha de adopción del tratado y no, por ejemplo, la de su ratificación o entrada en vigor. Esto como un conflicto que se presenta respecto de los tratados entre partes idénticas. Teniendo en cuenta lo mencionado por mi compañero anteriormente respecto de la ley anterior y la ley posterior, surgen los conflictos respecto de los tratados entre partes no idénticas. Para este problema se analizarán los tratados que se firmen entre diferentes partes sobre un determinado tema, en las cuales una de ellas esté vinculada con otro tratado que tenga que ver sobre el mismo tema. Ante estas inconsistencias, se genera cierta incertidumbre a la hora de aplicar un tratado. Para esto, Rousseau nos menciona el siguiente ejemplo en el cual se mirará reflejada cierta inconsistencia e incertidumbre de estos tratados. Rousseau menciona que el Tribunal Permanente de Justicia Internacional en el asunto de la Unión Aduanera Austroalemana señaló que es incompatible con el Protocolo Saint-Germain de 1922. ¿Por qué es incompatible? Ya que Australia, al hacer parte de estos dos tratados que versan sobre el mismo tema aduanero, el tribunal dijo que estos son incompetentes porque no se determinaba qué norma aplicar. Esto desde un punto de vista, pero desde el punto de vista del señor Walcott, donde señaló la relación entre tratados anteriores y tratados posteriores, que él lo denominó tratados multilaterales que tienen que ver sobre el mismo tema. Todo en virtud de que a nivel internacional o diferentes organizaciones internacionales estaban generando gran diversidad de tratados, es decir, existía una gran actividad legislativa de estos, llevando ciertamente a dificultades de relación e incompatibilidad entre tratados tanto particulares dentro de los grupos de tratados existentes. A continuación se analizará lo que ya se dijo, tanto la ley anterior como la ley posterior, pero que mucho después de esto, tanto en el derecho internacional moderno, ya no se empezó a hablar de un tratado de incompatibilidad o tratados de incompatibilidad, sino se empezó a hablar desde un punto de vista de la prioridad entre los tratados. Ahora, analizando la lex prior, es decir, la ley anterior, que en el ámbito internacional se conoce como la superioridad de los tratados anteriores. Todo esto en un principio fue mencionado por los justnaturalistas, donde mencionaron que los tratados posteriores que resultaran incompatibles con un anterior eran incompatibles automáticamente y que como tal eran nulos por falta de competencia. Diríamos que para esto se empiezan a coger los principios del siglo XX y los de la Corte Centroamericana de Justicia, donde se aplicaron en un caso que es el siguiente, donde tenían que ver tres países: Salvador, Nicaragua y Costa Rica, inclusive un cuarto que era Estados Unidos, donde Salvador, Nicaragua y Costa Rica habían firmado un tratado sobre el Canal de Panamá, pero que Nicaragua infringió las reglas o el tratado y realizó otro tratado con Estados Unidos sobre el mismo tema, es decir, sobre el Canal de Panamá. ¿Qué decidió la Corte? La Corte decidió o tuvo en cuenta declarar incompetente el tratado firmado con Estados Unidos, ya que Nicaragua hacía parte de otro tratado, como se mencionó anteriormente, con Costa Rica y El Salvador. Pero respecto de Estados Unidos, la Corte no pudo declararlo nulo por falta de competencia, ya que Estados Unidos no tenía nada que ver con el anterior tratado o con otro de los países ya mencionados. Ahora, siguiendo con la ley posterior, se tiene siempre que en las legislaciones internas, generalmente la ley posterior siempre va a derogar la ley anterior. Obviamente siempre va a haber ciertas excepciones. Todo esto se encuentra contemplado, diríamos que internamente en la jurisprudencia de cada gobierno local o legislación interna. Pero en el ámbito internacional siempre pueden haber casos muy escasos o muy raramente en los que el tratado posterior, concluido por partes diferentes de las del tratado anterior, derogue ese tratado anterior. Naturalmente, esto es una violación del principio, el cual los terceros estados no resultan afectados por algo que siempre han realizado entre estos.
Artículo 30 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de la invalidez a la responsabilidad. Como ya hemos visto en el conflicto de los tratados sucesivos, la ley general no aporta una solución clara a los conflictos más importantes, como cuando las partes de un tratado posterior no son absolutamente las mismas que las partes en el tratado anterior, por lo cual se adopta esta cuestión en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, estableciendo la aplicación de los tratados sucesivos concernientes a la misma materia, sin perjuicio a lo establecido en el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas. Los derechos y las obligaciones de los Estados partes de los tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinará de la siguiente manera. Primero, cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o a un tratado posterior, o que no debe de ser considerado incompatible con este otro, entonces prevalecerá este último tratado. Segundo, cuando las partes de un tratado anterior sean las mismas en el tratado posterior, pero que el tratado no haya terminado o no se haya suspendido conforme al artículo 59, entonces el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida de que sea compatible con las disposiciones del tratado posterior. Tercero, cuando las partes de un tratado anterior no sean las mismas en el tratado posterior, se deben de tener en cuenta dos puntos. Primero, en las relaciones entre los Estados partes, en ambos tratados se aplicará la norma anterior, es decir, que cuando el tratado anterior no se haya suspendido conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida de que sea compatible con el tratado posterior. Segundo, en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que sea parte solo en uno de ellos, los derechos y las obligaciones recíprocas entre estos se regirán mediante el tratado en que los dos Estados sean parte. En cuanto a la cuestión de la misma materia, la cuestión es que si dos tratados versan sobre la misma materia, se resolverá determinando si el cumplimiento de la obligación respecto de un tratado tiene efecto en el cumplimiento de la obligación respecto del otro tratado. El efecto podría impedir o limitar estrictamente el cumplimiento de la otra obligación. Bueno, en cuanto al debate de la Comisión de Derecho Internacional, se establecen dos excepciones. La primera, cuando no son parte del tratado posterior, los estados que eran parte en el tratado anterior, solo existirá invalidez del tratado posterior si la desviación de los términos del tratado anterior interfiere seriamente en los intereses de las partes en este tratado. Segunda excepción. Esta segunda excepción se aplica a los tratados multilaterales, como la Carta de Naciones Unidas, que tiene un carácter de generalidad. En este caso, el tratado posterior invalida al tratado anterior.